Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Última tanda. Me llamo Ignacio, pero todos me dicen Nacho. Llevo media vida detrás de un puesto de tacos en una esquina donde la ciudad no duerme, solo cambia de rostro. Abro a las 6 de la tarde, cierro cuando el amanecer asoma detrás de los edificios. Es mi rutina desde que murió mi padre, prender la plancha, cuidar el trompo, cortar cebolla y cilantro con la velocidad con la que otros cuentan billetes. En mi calle hay un Oxxo que nunca apaga la luz, una base de taxis, 2 perros callejeros que ya saben esperar tortillas duras y un poste que parpadea como si respirara. Desde que empezó el rumor de la cuota, noté marcas pequeñas en el día a día. Un casco colgado en la reja de la vecina que nadie reconocía. Un papel doblado entre los limones, sin firma, con la misma frase escrita 3 veces como si fuera un rezo. Una noche, el de la panadería comentó que habían pasado por lo suyo, que mejor me alineara. Yo asentí para no discutir, pero no pagué. No es bravura, es terquedad de oficio. Mi abuelo decía que trabajar no se negocia. Esa semana, Toño, mi ayudante, faltó por el nacimiento de su hija y me quedé solo. Lo sentí como cuando apagas un quemador, el silencio te deja oír lo que no quieres. Aún así, la venta fluyó. Taqueros viejos aprendemos a leer los minutos, a las 9 llegan familias, a las 10 estudiantes, a las 11 taxistas, después baja todo y queda una hora larga, viscosa, donde el barrio muestra los dientes. Aquella noche, en esa hora, se sentó un hombre nuevo. Chamarra delgada a pesar del frío, gorra sin marca, la mirada pegada al teléfono. No pidió nada, solo observó. Lo primero que me inquietó fue lo quieto que estaba. La gente siempre se mueve frente a la plancha, piden salsas, cambian el pie de apoyo, se limpian la boca. Él no. Ni la gorra tocó. El segundo detalle fue el reloj. Revisaba la hora a intervalos exactos, como si calentara un motor invisible. Mientras picaba carne, pensé que quizá esperaba a alguien. Al girar el trompo vi su oreja, llevaba un auricular tan pequeño que parecía lunar. Mi estómago se encogió. No necesité escuchar nada para entender. El barrio te educa en leer lo que no dicen. Seguí atendiendo sin mirar demasiado, me aseguré de que el extinguidor estuviera a mano y que el botellón de agua para emergencias no tuviera fuga. Desde hacía días, por pura desconfianza, había preparado algo más, una latita con salsa de chile de árbol reducida hasta quedar casi en pasta, picante como un mal recuerdo. Si alguna vez has calentado esa cosa al borde del humo, sabes lo que hace en los ojos. A las 11:32 el poste parpadeó 3 veces y quedó encendido. A las 11:34 se apagó el letrero del Oxxo un segundo, lo suficiente para que yo viera mi reflejo negro en el vidrio. A las 11:35 escuché el zumbido de una moto a lo lejos y luego otra, separadas por un parpadeo de semáforo. El tipo levantó la barbilla, sin mirar, como quien recibe una señal interior. Yo corté gas, bajé el fuego a lo mínimo y deslicé la latita a la orilla de la plancha, donde el metal la calienta sin quemarla. Los ojos me empezaron a llorar por anticipado. Me acostumbré respirando por la boca. No soy héroe ni me creo vengador. Aprendí a prevenir porque nadie llega a tiempo cuando te hace falta. En la parte baja del carrito, al lado de los platos, guardo una cadena con candado para fijar ruedas. Esa noche no amarré el puesto, lo dejé con poquito juego, apenas unos centímetros. A un costado coloqué una cubeta con agua y limón. Y sostuve el radio pequeño de los taxistas que me prestan para avisarles cuando hay barbacoa. Lo encendí al mínimo volumen. Si la cosa se ponía mal, bastaba un soplido para que 3 carros encendieran motores y se arrimaran con luces.
La primera moto pasó sin detenerse, como midiendo velocidades. La segunda se detuvo a media cuadra. El hombre de la gorra bajó la vista y tecleó algo. Yo pensé en Toño, en su niña recién nacida, en mi madre dormida del otro lado de la colonia. Pensé en las veces que apagué una lumbre antes de que la grasa prendiera. Pensé en cuántas cosas se salvan por medio segundo. Entraron 2 motocicletas más, pequeñas y con escape chillón. Se plantaron frente al puesto. Cascos cerrados, guantes delgados, manos dentro de la chamarra. No dijeron nada. No hizo falta. Todo el barrio sabe leer posturas. Levanté las manos, no por rendición, sino para que vieran que no me movía raro. Con la punta de la espátula empujé la latita hasta el punto exacto donde el aire caliente la haría llorar. El olor subió como un golpe seco. El de la derecha abrió la boca, tal vez para dar una orden. No llegó a articularla. La nube picante le pegó primero a él, luego al segundo, luego al de atrás, que se había quitado apenas el visor. No ardía como fuego, ardía diferente, profundo, pegajoso, metiéndose por la nariz. Yo ya lo esperaba, me cubrí con el antebrazo y tiré la cubeta de agua hacia el piso, frente a sus llantas. No resbalaron de inmediato, pero cuando dieron el paso para acercarse, el cemento les negó el agarre. Hubo un tropezón feo, un manotazo buscando equilibrio, un casco golpeando el borde de la banqueta. No grité. Tomé el radio y solté la palabra convenida con los taxistas. 3 faros se encendieron a la vez, iluminando el puesto como si fuera mediodía. Uno de los vecinos prendió el foco del balcón y otro azotó una puerta. La ciudad despierta por reflejo. El hombre de la gorra dio 2 pasos atrás, tocándose el auricular, mirar perdido por primera vez. Entendí que su papel era sencillo, señalar el momento exacto en el que yo estaría solo. No contaron con que los de siempre, los que comen y trabajan igual que yo, fueran también mis ojos. No hubo pelea de película. Hubo confusión, aire que corta por dentro, un intento torpe de arrancar una moto que no encontraba el pedal. En ese caos mínimo, una patrulla dobló la esquina. No porque el Estado funcione, porque don Rogelio, el del Oxxo, pidió que pasaran más seguido y a veces, con suerte, coinciden. Los moteros se fueron como llegaron, menos uno que intentó subir detrás de su compañero y terminó colgando de la chamarra. El de la gorra se perdió entre sombras. Cuando todo bajó, la nube picante seguía pegada a la lengua. Parecía que el barrio entero sudaba lágrimas. Los policías hicieron lo de rutina. Tomaron fotos, me hicieron preguntas que no esperaban respuesta, escribieron en una hoja que no sé a dónde fue. Me recomendaron cerrar unas noches. Lo hice. Bajé antes de la 1, recogí la plancha con cuidado, limpié la grasa como si cada trazo quitara una capa de la noche. Toqué la cadena y me quedé con el metal en la mano más tiempo de lo normal. Volví a abrir 3 días después. La esquina seguía igual y, sin embargo, distinta. Hay cosas que no regresan a su sitio aunque las empujes. El primer cliente fue un señor mayor que me trae salsa cacahuate desde su casa. Me dijo que qué susto, que yo no merecía eso. Le serví 2 al pastor y me distraje midiendo el gas, revisando el extintor, acomodando la cubeta. A veces el cuerpo trabaja solo cuando la cabeza da vueltas. El tipo de la gorra no volvió esa semana ni la siguiente. Hasta que una madrugada, con la calle vacía y el poste otra vez intermitente, lo vi parado del otro lado, sin cruzar. No me miró. Miraba la esquina contraria, como si allí hubiera quedado algo suyo. Sin cascos ni motos ni cómplices, parecía cualquier habitante más, alguien que camina lento para estirar la noche. Me acerqué un poco, lo justo para oler el aire. No había perfume ni tabaco, solo frío y ese metal viejo de las lonas cuando amanecen. En algún momento bajó la vista al teléfono y supe que revisaba la hora. Lo hace por hábito, pensé, no por señal.
Hay costumbres que te moldean. Desde entonces aprendí a cerrar distinto. Ya no digo en voz alta que se acabó el gas. Ya no dejo las salsas a la mano si me quedo solo. El radio duerme en mi cinturón y la latita, esa que muchos confunden con chicharrón molido, vive en un extremo de la plancha. Nadie lo nota, pero es mi seguro. A veces, cuando la noche se alarga, escucho la moto de algún repartidor y el corazón tose un poco. Luego se calma, como la lumbre cuando bajas el perilla. No pretendo dar lecciones. Solo sé que en esta ciudad el miedo es práctico, te enseña dónde poner la mano para no cortarte, cuando mirar el reloj sin que se note, qué palabra decir para que 3 faros te hagan compañía. Si un día pasas por mi esquina y me ves atento más de la cuenta, no pienses que soy paranoico. Piensa que estoy vivo porque trabajo como aprendí a hacerlo, con el ojo en la plancha y el otro en la calle. Y si la noche vuelve a probarme, también volveré a servir. Porque en el fondo, el negocio no es vender tacos, es quedarte hasta la última tanda y regresar al día siguiente. El carrito marcado. Me llamo Mireya y tengo 28 años. Desde el 2019 vendo chalupas en Puebla, en la 18 Oriente, a la altura del mercado de Sonaca. Mi rutina empieza cuando el sol todavía está alto y el asfalto suda aceite. Llego con mi plancha, el anafre, los litros de salsa, la bolsa de cebolla bien picada. Me gusta el momento en que el metal despierta y el aceite se ondula. Ahí, entre claxon y cumbia de bocina rota, uno siente que la noche es ganable. Esa tarde de agosto fue la primera señal de que ya no un coche sin placa se paró de golpe frente a la ferretería. 2 hombres se bajaron, voltearon como quien revisa inventario y se fueron caminando rumbo a la barranca. Nadie los miró directo. Cuando me tocó levantar la vista, vi que el de la izquierda llevaba guantes a pesar del calor. Me cruzó la mirada como si contara cuántas respiraciones me quedaban. Seguimos sirviendo, así es el mercado, si dejas de mover la espátula, la fila se rompe y el miedo se nota. Al anochecer llegó un cliente que no había visto antes. Alto, chamarra ligera, gorra negra sin marca. Se plantó a medio metro, pidió 5 chalupas para llevar y dejó un billete demasiado grande. No tocó el plato desechable, no probó la salsa, no preguntó nada. Cuando quiso caminar, la gorra rozó el borde de mi toldo y sentí un olor a gasolina vieja. Se fue como llegó, sin ruido, y el billete quedó pegajoso en mis dedos. Lo guardé, pero por primera vez sentí vergüenza de mi propia caja. En los días siguientes noté lo pequeño haciéndose patrón, la misma moto rondando 2, 3 veces, el mismo chiflido lejano a la misma hora, la misma sombra frente a la barbería cuando yo cerraba. Don Fabián, el que me renta el patio para guardar el carrito, dijo que a los de los jugos les habían pedido dar el pitazo si veían patrullas. Yo no sé de esas cosas, le contesté. Él nomás alzó los hombros. El jueves, la mujer del puesto de enfrente no abrió. Tenía fama de fuerte, vendía papitas con cueritos y siempre bromeaba con que a ella nadie la mandaba. La extrañé en el primer minuto. En su lugar, alguien pintó sobre el piso, con botes de pintura barata, un número dentro de un círculo. Nadie lo pisaba. Yo tampoco. Esa noche llegaron 2 muchachos con mochilas. Se quedaron a hablar conmigo como si fueran clientes de confianza. Uno me pidió que le calentara tortillas. Cuando abrí el cajón del carrito para sacar más, el otro metió la mano sin permiso, midió el espacio junto al tanque y dejó una bolsa envuelta en cinta. No te preocupes. Mañana pasamos, dijo, como si yo hubiera aceptado. El que hablaba sonrió sin chiste. A mí me temblaron los dedos, pero seguí sirviendo. La gente comía, el mercado, terco, seguía. Dormí mal.
A la mañana siguiente, el cajón olía distinto aunque lo lavé con cloro. Saqué la bolsa y la escondí detrás de la plancha. No sabía qué hacer. Pensé en tirar todo al canal, pensé en irme sin avisar. Cuando llegué al patio de don Fabián para sacar el carrito, vi un círculo de gis en la llanta. No estaba anoche. Me acordé del número pintado frente a mi puesto y me ardió la nuca. Alguien estaba marcando cosas, lugares, gente. El hombre de la gorra volvió el viernes. Se plantó igual, pidió igual, dejó el mismo billete exagerado. Esta vez se quedó quieto mirándome preparar. En el reflejo del acero lo vi mirar a través de mí, más lejos, más atrás, a la esquina donde paran los taxis. No comió. Al irse, dejó una moneda debajo del bote de salsa. No la vi hasta que limpié. Era vieja, raspada, con una muesca que había cortado el metal. La guardé por reflejo y luego me dio asco de mí misma. Esa madrugada, a la 1 y algo, se escucharon truenos que no venían del cielo. El grito corrió como corriente entre los puestos. A 2 calles, alguien cayó. No fui. Nadie fue. En el mercado sabemos medir la distancia del peligro contando los segundos que tardan las sirenas. Esta vez las sirenas tardaron mucho. El sábado, mientras acomodaba platos, un teléfono apareció dentro del servilletero. Negro, barato, con la pantalla agrietada y la cámara tapada con cinta. No era mío. Nadie lo reclamó. No quise encenderlo. Lo envolví en plástico y lo tiré a la basura lejos del mercado, pero en la noche, cuando regresé por el carrito, ahí estaba de nuevo, sentado sobre mi plancha apagada. Me quedé helada. Don Fabián dijo que lo tirara otra vez. Lo hice, pero ya supe que no podía ganar. El domingo no abrí. Le dije a mi madre que tenía dolor de estómago. Le mentí. Me quedé sentada en el patio mirando el carrito como si fuera otro animal. El círculo de gis se había corrido con el sereno y ahora parecía un anillo incompleto. Me puse a borrar con agua hasta que la llanta quedó limpia. A las 10 de la mañana tocaron la puerta. Un hombre de camisa planchada, zapatos brillantes. Mireya, ¿verdad? Asentí. ¿Todo bien con el negocio? Asentí de nuevo. Sigue vendiendo. No cambies de esquina. Conviene. Su voz no subía ni bajaba. Quise decir no, quise decir ya no, quise decir déjeme. No me salió nada. Él me dio una palmada en el brazo y se fue. Me tardé un buen rato en poder respirar sin ruido. Volví el lunes. Tenía miedo y tenía que pagar renta. El mercado me recibió con ese olor cruzado de fritanga, frutas y agua estancada que parece vida normal. Abrí. El hombre de la gorra llegó sin tardanza. No pidió. Se quedó. A las 9:20, una patrulla pasó sin detenerse. A las 9:25, una moto levantó a un joven del suelo de un jalón y se lo llevó entre dos. Nadie gritó. El hombre de la gorra se fue caminando despacio. Bajo el bote de salsa quedó otra moneda, con otra muesca, puesta de manera distinta, acostada, apuntando hacia los baños públicos. Me enteré después, el joven que levantaron trabajaba limpiando ahí. No volvió. La dueña de los baños cerró 2 días y reabrió sin mirar a nadie a los ojos. Yo me quedé en mi esquina como si estuviera atada al barandal de mi propio puesto. En la noche, cuando recogí, la bolsa envuelta en cinta ya no estaba. En su lugar, debajo de la plancha, hallé un llavero de plástico con la figura de un balón. Lo apreté tanto que me marcó la palma. Los días comenzaron a tener hora fija para la angustia. A las 8:40 veía pasar la misma camioneta con vidrios polarizados. A las 9:20 la patrulla. A las 9:25 la moto. Las monedas bajo el bote cambiaban de posición como si fueran relojes o flechas. Empecé a entender sin querer,
mi carrito señalaba. Yo, sin decir palabra, abría y cerraba rutas ajenas. No sabía para quién. No sabía si ya me habían puesto nombre, si yo era un punto en un cuaderno, si contaban mis pasos. Quise renunciar al segundo martes y no pude. El patio de don Fabián amaneció con un candado nuevo que no era suyo y, sin embargo, la persona que lo puso me había dejado la llave sobre la plancha. Para que no se te ocurra fallar, pensé sin querer y me detesté. Abrí. Serví. Cobré con manos ajenas. La última noche que todavía recuerdo completa, el hombre de la gorra llegó antes de que cayera la primera mosca sobre la plancha. No pidió nada. Se paró, miró hacia la papelería y se tocó el cuello como quien acomoda un collar invisible. Yo seguí calentando tortillas. La moneda apareció debajo del bote, de canto esta vez, apuntando hacia la esquina donde los estudiantes de preparatoria suelen fumar a escondidas. Me faltó aire. Quise patear el bote, apagarlo todo, gritar. No lo hice. A las 9:26 exactas, la moto dobló la curva. No escuché nada, pero supe. La fila de mi puesto se deshizo. 3 platos quedaron tirados en el suelo. El hombre de la gorra se alejó sin voltear. Me fui a casa tarde, con la plancha aún tibia en la memoria de las manos. En el espejo del baño vi harina pegada a la frente como una marca. La tallé y no se quitaba. Dormí poco. Soñé con círculos de gis que se multiplicaban hasta tapar el patio, la calle, la ciudad. Al despertar, pensé en no volver. Lo pensé en serio. Fui a decirle a mi madre que ya no quería. Antes de abrir la boca, el timbre sonó. Era el mismo hombre de la camisa planchada. ¿Lista para hoy? Asentí sin querer. Acuérdate, misma hora, misma esquina. Metió la mano al bolsillo y sacó un llavero igual al que encontré bajo la plancha. Para que no lo pierdas. Lo dejó sobre mi mesa como si fuera un regalo. Hoy abrí. Encendí el anafre. Unté salsa sin mirar. La campanita del tubo vibró con el pase de aire. A las 8:40 vi la camioneta. A las 9:20, la patrulla. A las 9:25, la moto. Bajo el bote de salsa hay otra moneda, con otra muesca, apuntando hacia alguien que todavía no sabe. Sigo aquí, con la espátula caliente y el estómago cerrado, sabiendo que mi carrito ya no es un negocio, es una señal. Y que, mientras yo lo empuje, alguien va a leerla. Y que, si intento parar, la van a leer sobre mí. La canasta que no amanecía. No vivo de recuerdos ni de cuentos ajenos. Vivo del aceite viejo pegado a la plancha y del olor a maíz que se queda en la ropa como si fuera parte de la piel. En 2019 llevaba el turno nocturno en un carrito de tlacoyos frente al Hospital General en la colonia Doctores. A esa hora la ciudad baja el volumen, pero no se apaga. Llegan paramédicos con manos temblorosas, enfermeras con hambre atrasada, familiares que comen sin probar porque traen a alguien en terapia. Yo preparaba, cobraba y barría, lo mío era repetir la rutina exacta para no pensar. La primera vez que la vi fue un martes de lluvia fina. Una lona azul, una lámpara vieja colgando de un gancho y una canasta tan grande que parecía exageración. Nadie la presentaba, simplemente estaba, cerca de la rampa donde entran las ambulancias. Tamales bien calientitos, decía un cartón clavado con una aguja de coser. Me acerqué por curiosidad. Pedí uno de rajas y otro de salsa verde. La masa tenía algo distinto, ligera, casi esponjada, y el relleno era tan sabroso que se quedaba en el paladar. Pagué con un billete arrugado y ella, una mujer de trenza gruesa y chamarra impermeable, me devolvió monedas opacas, como de cajón antiguo. Empecé a integrar su puesto en mi rutina.
cerraba el anafre, amarraba el carrito y pasaba por un tamal para el camino. Era como un pequeño premio después del turno. La clientela era silenciosa y puntual. Médicos agotados, camilleros, familiares de urgencias. Pedían, pagaban y se iban. Lo normal, me dije, pero con un orden que no pegaba con la zona. Una noche me tocó quedarme más de lo previsto porque se descompuso la manguera del gas. Cuando por fin apagué todo, vi la canasta aún abierta, con vapor saliendo como si adentro hubiera una olla completa. Me acerqué a saludar y noté algo que antes no. La señora calentaba los tamales sin brasa, sin anafre, sin nada. Los sacaba y estaban humeantes. No pregunté. A esas horas uno aprende a dejar pasar rarezas. Otro detalle me fue jalando el hilo. Los billetes que guardaba en su caja eran de diseños viejos, algunos con caras que ya no circulan. Yo los conozco bien porque el efectivo pasa por mis manos todo el día. Una noche intenté bromear, le va a salir caro cambiarlos en el banco. Ella sonrió sin mostrar los dientes y movió la cabeza como si no hubiera escuchado. En esos días corría el rumor de un ladrón de teléfonos cerca de urgencias. Los policías rondaban más y los ambulantes buscábamos esquinas menos visibles. Una tarde, antes de oscurecer, pregunté por la tamalera en la tienda de abarrotes de la esquina. El dueño me dijo que por ahí no se paraba nadie de noche. Le describí la lona azul, la lámpara, la canasta. Se encogió de hombros. Aquí todo se ve, joven, y eso que dicen no lo he visto. Insistí con 2 vecinos. Nada. Nadie sabía de ella. Lo dejé en paz para no parecer metiche, pero la espina siguió. A la semana siguiente, un chofer de ambulancia se sentó en mi banquito con la cara de quien quiere hablar y no puede. Le ofrecí un café. Bebió en 2 tragos, dejó unas monedas viejas, otra vez viejas, y dijo, hay comida que no pesa en el estómago. Y hay otra que se te queda. No miró mi plancha, miró hacia la rampa de urgencias. Me quedé con la frase dando vueltas, como una moneda que no cae. Intenté encontrar su puesto de día, solo para comprobar que existía algo más que mi hambre y mi cansancio. Caminé la rampa, recorrí los pasillos exteriores, me asomé a los estacionamientos. Nada. Una guardia me reclamó por andar rondando. Volví a mi esquina con un malestar tonto, como si hubiera perdido algo y no supiera qué. Esa noche hubo una falla eléctrica en el hospital. Se fue la luz 10 segundos. Al volver, la calle se sintió rara, sombras más alargadas, motores roncos al fondo. Y ahí estaba la lona azul, más cerca de la rampa que nunca. La canasta abierta, el vapor más denso. La tamalera tenía las manos cubiertas por guantes de látex delgados. Nunca los había visto antes. Se me ocurrió preguntar por el relleno, lo que me había quitado el sueño, ¿de qué son los especiales? Ella acomodó el cartón con la aguja, como si pesara, y dijo despacio, de lo que alcanza. Compré 2 y me fui. A humor noté un gusto metálico muy leve, como a cuchillo recién afilado. No estaba echado a perder, pero algo no cuadraba. Lo envolví otra vez y lo guardé. En casa se lo ofrecí a la perra, que come lo que sea. Lo olió, retrocedió y se fue a otra habitación. Así supe que no era paranoia. A la noche siguiente decidí observar desde lejos. Apagué mi anafre antes y me quedé en la penumbra del kiosco de la plaza chiquita que está a media cuadra. El flujo de clientes era extraño, llegaban casi al mismo tiempo, en filas cortas y rápidas, como números de un turno invisible. Vi a un celador del hospital recibir 2 tamales sin pagar. Ella anotó algo en una libreta pequeña. Luego llegaron 2 camilleros con bolsas negras en un diablito. No las llevaron al incinerador, se quedaron cerca, hablando bajito. La tamalera los miró y alzó la barbilla apenas. Los camilleros se fueron.
Ella levantó la lona, como si quisiera cubrirse del viento, y por un instante alcancé a ver dentro de la canasta, no era pura hoja ni pura masa. Había etiquetas pegadas con cinta, papeles con números, tiras de tela con nudos. El cuerpo me obedeció antes que la cabeza. Caminé de regreso al carrito y me encerré en el cuarto donde guardo la harina. Ahí pensé con cuidado, etiquetas, guantes, monedas viejas, gente puntual, ese gusto que no se va. Los nombres de los turnos cambian, los rostros cambian, pero la necesidad es igual, comer para seguir de pie. También pensé en la fila de familiares afuera, en los que esperan un parte médico que no llega. Hay cosas que aquí se apagan y otras que se reciclan. No regresé a su puesto durante días. Trabajé en automático, serví tlacoyos con queso, bistec, flor de calabaza. Las noches eran largas y, a la vez, cortas. De vez en cuando, alguien me pedía agua y me preguntaba si había visto el puesto azul. Decían que les caía bien porque no preguntaban. Yo negaba con la cabeza. Una madrugada, la policía hizo un operativo contra ambulantes. Casi todos levantamos nuestras cosas. A mí me dejaron porque ya iba de salida. A la tamalera no la vi. Sentí alivio, lo confieso. Antes de irme, por costumbre, pasé al baño del hospital. En el pasillo contiguo estaba abierta la puerta de un cuarto de mantenimiento. Adentro, sobre una mesa de plástico, había bolsas con etiquetas numeradas, de esas que se usan para pertenencias de pacientes. En un rincón, una caja con guantes iguales a los que le vi. Me quedé helado cuando reconocí el cartón que decía tamales bien calientitos, doblado y limpio, sin la aguja. Lo toqué para convencerme de que no estaba imaginando. Sonó un carrito en el pasillo y me aparté. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Desde esa noche la canasta apareció solo 2 veces más. Una, bajo una lluvia tupida que dejó charcos con reflejos de sirenas. Otra, en silencio, justo cuando cambiaban el turno de la madrugada. En ambas, el flujo de clientes fue perfecto, casi geométrico. En ambas, yo pasé de largo. He pensado mucho si debí denunciar, contarle a alguien, hacer algo más que apartar la mirada, pero aquí las historias se tragan solas. A veces me despierto con el paladar seco, como si hubiera vuelto a morder aquel relleno con sabor a metal. A veces sueño que la canasta se abre y adentro no hay tamales, sino papeletas con fechas. Los que hicieron fila, los que comerán mañana, los que ya no tienen prisa. Hoy ya no trabajo en ese turno. El carrito está en otra colonia, lejos de hospitales. De vez en cuando, en la madrugada, un cliente me paga con monedas apagadas, de las que ya no circulan. No pregunto de dónde la sacó. Le doy su pedido, cierro temprano y camino sin mirar esquinas. Sé que, si vuelvo a cruzar por Doctores de noche, la encontraré. Lona azul, lámpara vieja, canasta imposible. Y sabré que, si me acerco, será para recordar que hay comidas que alimentan y otras que cobran factura después. La ciudad tiene miles de puestos, miles de historias, y casi todas se pueden explicar. Esta, no. No sé de dónde salía esa canasta ni cómo calentaba lo que ofrecía. Solo sé que, mientras hubo hambre, la fila nunca faltó. Y que hay sabores que no se van, por mucho que uno lo intente. Turno de noche. Me llamo Diego. Desde 2019 trabajo con un carrito de hot dogs en León, junto a la vieja fábrica de calzado que quedó abandonada cuando emigraron las líneas de producción. El lugar está justo en la frontera entre la colonia industrial y las casas de interés social. Por las noches pasan obreros que salen del tercer turno, taxistas buscando un bocado rápido y uno que otro músico que vuelve con el estuche a cuestas. Yo llego a las 8, conecto el tanque, calibro la flama, enciendo la plancha.
La grasa empieza a cantar y la calle toma su ritmo. Nunca me quejé del sitio. Tiene sombra de día y luz de un poste que parpadea de noche. La banqueta es amplia, caben 2 mesas plegables y 4 bancos. El sonido de la plancha ahoga lo demás, motores lejanos, un tren que a veces cruza, un perro que rasca bolsas frente a la bodega contigua. Todo normal, hasta que empezó a venir ese cliente. Se sentaba siempre en el mismo banco, pegado a la pared despintada. No pedía nada. Dejaba un billete grande sobre la mesa y se quedaba mirando cómo movía la espátula. No era un indigente. Llevaba camisa planchada, zapatos limpios, manos sin cortes. Al principio pensé que estaba reuniendo valor para hablar con alguien o que jugaba a observar a la gente. Pero la mirada me molestaba. No era agresiva, era insistente, como cuando alguien espera una palabra clave para actuar. Lo vi 3 semanas seguidas. Siempre llegaba cuando yo ya había apagado la mitad de la plancha y empezaba a guardar. Pasaba su mano por el billete para que no se lo llevara el aire, se acomodaba recto, cruzaba los dedos y se quedaba inmóvil. Si yo decía algo, asentía o negaba apenas, como si la pregunta fuera retórica. A la 1:20 me quedaba solo limpiando. Él seguía ahí, como si su presencia fuera parte del equipo. La 4ª semana cambió algo. No dejó dinero. Se sentó en silencio, igual de atento, y cuando levanté la lona para guardar, se puso de pie sin prisa y caminó hacia el pasillo que divide la fábrica de la bodega. No miró atrás. Yo ya tenía la caja con las servilletas y el bote del pepinillo en la mano. Sentí una mezcla de curiosidad y alarma, la clase de alerta que uno aprende a escuchar para no meterse en problemas. Pero también me pesaba la costumbre, si alguien te observa tanto tiempo, una parte de ti quiere saber por qué. Dejé la caja dentro del carrito y lo seguí. El pasillo era angosto y húmedo. Olía a agua estancada, a cuero viejo. Las ventanas altas de la fábrica tenían rejas y por un hueco del barandal entraba la luz del poste. El suelo estaba lleno de envolturas y polvo. Al fondo, una puerta metálica oxidada. El hombre la empujó con la facilidad de quien entra a su casa. Adentro había una lámpara fluorescente, débil, pero suficiente para recortar siluetas. Vi mi carrito. O uno igual al mío. Misma parrilla, misma caja con pinzas, misma lona con el nombre que yo mismo pinté con plantilla. Incluso el quemador tenía ese tambaleo caprichoso que yo ya conocía y corregía con un golpecito. Y había alguien cocinando. De espaldas. Mismo tipo de gorra, misma playera oscura, mismo ritmo de muñeca al aplastar la salchicha contra la plancha. Me quedé paralizado. La luz zumbaba. El aire estaba caliente pese a que el techo era alto. El hombre que me trajo se quedó a mi lado, quieto. No quise acercarme. Pero mis ojos se movieron solos. El cocinero se volteó un poco, lo suficiente para que viera su perfil. No era otra persona. Era yo. No una copia perfecta, sino un reflejo pasado por agua. Los rasgos eran los míos, pero sin expresión, como si la cara no hubiera aprendido todavía a vivir. No era máscara ni maniquí, era peor, era presencia sin gesto, oficio sin voluntad. Movió la espátula con una precisión idéntica a la mía y luego la dejó sobre la plancha, al borde, donde siempre la dejo cuando voy a preparar el pan. Después extendió la palma hacia mí, invitando. El hombre que me había guiado no dijo nada. No necesitó. Sentí un peso antiguo en los hombros, como si me hubieran llamado por mi nombre verdadero. Yo sabía que debía dar un paso adelante. Al mismo tiempo, todo en mí gritaba que regresara al carrito de afuera, que bajara la lona, que guardara la caja y me fuera. Miré la espátula. La plancha chisporroteaba. El pan esperaba junto a la cebolla. Mis dedos temblaban.
Pensé en mi primer día de venta, cuando mi primo me enseñó a no tenerle miedo al calor. Pensé en las noches buenas y en las malas. Pensé en ese billete grande que se repetía como un reloj. Di un paso. El reflejo dio medio paso atrás, cediéndome el lugar frente a la plancha. Fue un movimiento mecánico, ensayado. El hombre del banco se colocó detrás, como supervisor. Yo alcancé la espátula. En cuanto la toqué, el ruido de la calle desapareció. No supe si la puerta se cerró. La luz dejó de parpadear. El calor se volvió exacto, como un número. Cociné. Fue igual que siempre, pero sin el desgaste del día. Todo salió al punto. Los panes se abrieron con facilidad, la mayonesa se dejaron untar sin grumos, el jitomate quedó parejo. No había clientes, ni pedidos, ni prisa. Solo el acto de preparar como si lo esperaran del otro lado de una barrera. Cada tanto, el hombre del banco acomodaba billetes en una cajita transparente, idéntica a la mía. No los contaba. Los alisaba y los dejaba ahí, como semillas. El otro yo se mantenía en la esquina, mirando la plancha. No miraba la puerta. No miraba mis manos. Solo la superficie caliente. Perdí la noción del tiempo. Llegó un momento en que comprendí que no tenía hambre ni sueño. Que el cuerpo se movía por memoria y la mente flotaba aparte. Recordé a otros vendedores que conocí, el de las tortas que un día dejó de hablar de su familia, la señora de los tamales que empezó a llegar antes de que amaneciera, el de elotes que, de pronto, ya no cruzaba la calle para las salsas. Pensé si alguno había entrado antes por esta puerta. Me pareció verle rasgos al hombre del banco, detalles que ya había visto en otros, un lunar del de la esquina de San Juan, la cicatriz del brazo del que vendía al lado del hospital. Era como si todos hubieran dejado algo en él. No sé cuánto duró. Cuando la plancha quedó limpia, el otro yo tomó la espátula de nuevo, con la naturalidad de quien recibe una herramienta propia. Yo sentí que me soltaba el cuerpo. El hombre del banco me señaló la puerta. Caminé sin que crujiera el piso. Afuera, el pasillo seguía húmedo. El poste seguía parpadeando. Mi carrito estaba en su sitio, con la lona a medio bajar. La caja de servilletas, abierta. El billete de esa noche, en la mesa. Miré al lado, el banco marcado con las patas de metal. Todo era igual. Pero ya no era lo mismo. Esa madrugada cerré sin mirar atrás. En casa, el olor a grasa parecía más fuerte que nunca. Me lavé las manos 3 veces. Dormí 2 horas. Volví al día siguiente y al siguiente. En la tercera noche, sucedió algo nuevo. Antes de que yo empezara a guardar, llegó un muchacho con un carrito brillante, recién pintado, sin marcas. Me observó desde el borde de la banqueta, nervioso, como hacen los que todavía no aprenden a distribuir los ingredientes en la mesa. Dejó un billete sobre mi mesa, grande, demasiado para lo que vendía. Se sentó. Cruzó los dedos. Su mirada me atravesó con esa espera que ya conocía. Esa noche no dejó dinero al final. Esa noche se levantó y caminó hacia el pasillo. Yo apagué media plancha. Seguí su sombra. La puerta volvió a abrirse sin esfuerzo. Adentro, la lámpara vibró un poco y luego se estabilizó. Mi otro yo estaba donde siempre, exacto, con la mano encima de la espátula. El muchacho entró sin preguntas. El hombre del banco ya estaba ahí, con la cajita transparente y esa postura recta de quien cuida un turno heredado. Comprendí, por fin, que no era un engaño ni un truco. Era una cadena. Una forma de mantener encendido algo que ya no pertenece a ninguno. Aquí no hay contratos ni jefes ni horarios, solo continuidad. Uno cocina hasta que aprende a dejar el lugar y entonces observa. Otro llega y repite. Afuera,
La ciudad cree que solo se venden hot dogs. Adentro, alguien sostiene la noche para que no caiga de golpe. Hoy escribo esto antes de salir. En unos minutos montaré el carrito, revisaré el gas, pondré el pan a un lado de la plancha y tendré la caja con la cebolla lista. Sé que, más tarde, alguien se sentará en ese banco, dejará un billete y me mirará hasta que no pueda hacer otra cosa más que seguirlo. Cuando atraviese la puerta, veré de nuevo la misma escena. El calor será exacto. La lámpara, suficiente. No habrá palabras. No harán falta. El turno de cierre es mío. Y de quien venga después. Orden para nadie. Me llamo Iván. Desde 2019 vendo hot dogs y papas en una esquina de la zona industrial de Guadalajara. Llegué ahí por necesidad. La renta se comió el puesto que tenía en avenida con oficinas y estudiantes y terminé rodeado de talleres, bodegas viejas y una calle que a partir de medianoche se queda en hueso y cemento, sin patrullas y con perros flacos hurgando bolsas. Aprendí a trabajar con la cabeza baja, a cobrar en efectivo sin preguntar nombres, a no mirar más de la cuenta. Me iba bien, los choferes de tráiler, los veladores, los repartidores de pan. A la 1:30 apagaba la plancha, limpiaba los restos, guardaba pan y salchichas en la hielera y a las 2 cerraba como reloj. Una noche de noviembre, a las 11 en punto, apareció un sedán negro que no encajaba con la calle. Bajó una mujer con traje oscuro y cabello perfectamente recogido. No parecía perdida. Tampoco nerviosa. Pidió un hot dog sin mostaza, sin chiles, sin nada. Puso un billete grande y una tarjeta en la mesa de acero. No levantó el teléfono, no se distrajo, miró mis manos, la plancha, el cuchillo, el pan abriéndose bajo la presión de mis dedos. Cuando se lo di, no comió, lo sostuvo como si pesara. ¿Hace servicios a domicilio?, dijo sin entonación. Depende de a dónde. Esa respuesta me ha protegido más veces de las que quisiera admitir. Escribió una dirección detrás de su tarjeta y la deslizó hacia mí junto con otro billete. A la 1:40. Llega con el carro apagado. Toca 3 veces. Nadie más que tú. Vi la dirección. No estaba lejos, la orilla de una colonia vieja con bodegas de ladrillo y techos de lámina. Acepté. En el barrio, la mitad de los problemas se evita diciendo sí y saliendo rápido. Seguí con la noche. Vinieron 2 choferes de pipa, una pareja en moto, un mecánico con las manos negras que pidió papas extra. A la 1:10 bajé la flama, empaqué panés, salchichas y papas, me amarré el delantal a la cintura y me trepé a la motoneta. El aire estaba frío y olía a aceite, como siempre. Avancé por calles que conozco de memoria pero que, de madrugada, parecen otras, fachadas sin rostro, anuncios que crujen, una luz fundida que deja un parche de sombra. La dirección me llevó a una bodega sin rótulos, con una puerta metálica recién pintada y un foco encima del marco. No había timbre. Toqué 3 veces. El sonido rebotó adentro, seco. Nadie respondió. Toqué otra vez. Un cerrojo chirrió y la puerta se abrió apenas. Un hombre con cubrebocas y gorro desechable asomó el rostro. Bata limpia, manos limpias, mirada fija. No olía a taller ni a comida. Olía a desinfectante, a frío. Llegaste a tiempo, dijo, como repasando una lista. Abrió del todo. Estaciona la motoneta adentro. No me gustó entrar, pero empujé el puesto con ruedas hasta un pasillo de piso blanco. A la izquierda, un cuarto con refrigeradores industriales. A la derecha, mesas de acero impecables. En el fondo, una puerta con una franja de luz fría igual a la de los hospitales. No escuché voces,
solo un zumbido constante, como de máquinas que no descansan. El hombre señaló un espacio junto a una mesa. Aquí. Y prende la plancha. Rápido. El ruido del gas encendiéndose me dio seguridad. El sonido habitual de mi trabajo, lo único que sentía mío. Puse panés, salchichas, papas. De reojo vi bandejas de acero vacías en fila, un carrito con recipientes de tapa transparente, etiquetas impresas y un marcador al lado. En la pared, un reloj digital marcaba 1:42. Pensé en la mujer del auto, no estaba. Pensé en la tarjeta, no traía logo, solo su nombre y un número. La guardé en la cartera. El hombre apareció con una bandeja. 12 iguales. Sin aderezos. Me extendió guantes. Póntelos. Obedecí. Me pasó bolsas de pan ya abiertas y paquetes sellados de salchichas de una marca que yo no compro. Usa estas. Yo traía mi propia mercancía, pero no discutí. Abrí un paquete. La salchicha era demasiado pareja, cilíndrica perfecta, sin la ligera curvatura que tienen las que compro en el mercado. La textura se sentía distinta al tacto, más firme. Me dije que era otra marca, nada más. Mientras la plancha siseaba, el hombre colocó a un lado una bandeja con recipientes y un plumón. Cada vez que yo terminaba uno, él lo ponía en recipiente, lo tapaba y le escribía un código, 3 letras y una cifra. No eran nombres. No eran sabores. Eran algo que no entendía. La puerta del fondo se abrió. 2 personas con caretas entraron empujando un carrito. No miraron mi cara. Pasaron directo a los refrigeradores. Hubo un intercambio de palabras cortas y técnicas que no capté. Había prisa, pero no desorden. Todo funcionaba como si llevaran años haciéndolo. Terminé los 12. El hombre no probó ninguno. Los acomodó por códigos, los llevó al cuarto de los refrigeradores y regresó con una bandeja vacía. 15 más. No pregunté quién iba a comer tanto a esa hora. No pregunté por qué ahí, por qué a mí. Puse más panés, más salchichas de ese paquete sin marca fácilmente reconocible. El aire se volvió denso, no por humo, sino por la mezcla de olores que no correspondían a un puesto, desinfectante, metal frío, bolsas nuevas. Me ardieron los ojos. Parpadeé para seguir viendo la plancha. A la tercera tanda, vi algo que no debía. Cuando levanté la vista, la puerta del fondo se quedó abierta un segundo de más. Adentro había otra mesa, y sobre ella, bolsas negras anudadas con etiquetas. No eran muchas, pero estaban alineadas, cada una con un código similar a los que él escribía. En la pared, un calendario con turnos y una tabla con columnas, hora, lote, destino. Me bloqueé. El hombre se dio cuenta. Concéntrate, dijo sin levantar la voz. Me acercó otra bandeja. No te distraigas. La plancha me salvó de pensar. Apreté el pan, giré la salchicha con la espátula, saqué papas del aceite, escurrí, cerré. Ritmo, precisión, rutina. Cuando todo terminó, el reloj marcaba 2:11. La bandeja ya no tenía códigos, ahora eran 4 cajas térmicas con fechitas adhesivas. El hombre me pidió firmar un recibo sin encabezado, solo números. Te depositamos más tarde, dijo, y me extendió la misma tarjeta que la mujer me había dado, pero esta tenía otra dirección por detrás. Si te vuelven a mandar mensaje, no contestes. Solo ven. Asentí. Empujé el puesto de vuelta a la motoneta. Me acompañó hasta la puerta. Antes de abrir, se detuvo. Una cosa, dijo, mirando mis guantes. No uses lo tuyo aquí. Nunca. Para eso te damos material.
La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. El aire de la calle me pareció sucio y, al mismo tiempo, respirable. Arranqué sin mirar atrás. Esa mañana no dormí. Me quedé viendo el recibo sin membrete y la tarjeta sin logo. A mediodía llamé a mi proveedor de siempre, Víctor, para cambiar de ruta y de horario. Me sonó la notificación en el celular, había entrado dinero de una cuenta sin nombre. Demasiado para hot dogs. Apagué el teléfono. Esa noche no abrí. Ni la que siguió. Me mudé con el puesto a otro municipio, lejos, donde nadie me reconociera. Intenté seguir como si nada. Pero cada vez que abro un paquete de salchichas, me devuelven la textura cortada perfecta que toqué esa noche. Cada vez que prendo la plancha, oigo el zumbido de aquellos refrigeradores. Y cuando escribo en un bote con marcador, recuerdo esos códigos que no eran nombres. Un mes después, un compañero vendedor me contó que una bodega de la zona fue clausurada por irregularidades de permisos. Nadie dijo más. Nadie quiso saber. En la calle, la mitad del miedo se administra no preguntando. Yo asentí, le di la razón y cambié de tema. A veces pienso si de verdad cociné para gente. Si aquello tenía destino de boca y estómago como cualquier cena de velador. O si mis cajas térmicas viajaron a otro lugar, a manos que necesitaban grasa, calor y apariencia para algo que no alcanzo a nombrar. He intentado tragar la idea de que solo fue un trabajo mejor pagado. No entra. No volví a contestar números desconocidos. No volví a aceptar entregas con tarjetas sin logo. Pero en la madrugada, cuando el barrio se queda vacío, el oído se me afina. Si un auto se detiene demasiado tiempo, si unas llantas frenan sin razón, si una luz permanece encendida, cierro antes. Y si alguien muy bien vestido se acerca y me mira las manos como si fueran instrumentos, digo que ya no hay pan, que se acabó el gas, que hoy no hay servicio. No sé si me confundieron con alguien. No sé si me probaron. No sé si esperaban otra cosa de mí. Lo único que tengo claro es lo que quedó en las manos, guantes nuevos que no eran míos, paquetes con textura distinta, códigos escritos deprisa. Y la imagen de una puerta que se abre un segundo de más para enseñarme lo suficiente y dejarme ir. No puedo asegurar que aquello fuera delito. Tampoco puedo jurar que no. Solo sé que, desde esa noche, cada mordida que doy a lo que vendo me sabe extraña, como si la plancha guardara memoria. Y cuando paso frente a una bodega con foco sobre el marco, me late el pecho de una manera que no es normal. No es culpa. Es otra cosa, la certeza de que hay lugares donde la comida se prepara para alguien, pero no necesariamente para comer. A veces me topo la tarjeta en la cartera, gastada en las orillas. La volteo y me quedo viendo el espacio en blanco. Me digo que la tire, que cambie de oficio, que me dedique a otra cosa. La vuelvo a guardar. Abro el puesto. Pongo a calentar pan. Escucho el gas encenderse. Y, sin querer, miro la hora. Es la 1:40. Siempre llego ahí, aunque no me mueva. Y espero que esa puerta, en alguna parte de la ciudad, no esté esperando que toque 3 veces. Porque si abre, no sé si esta vez me dejen salir. Turno de cierre. Me llamo Martín y durante años atendí un carrito de lonches en la colonia Oblatos, en Guadalajara. Plancha caliente, vaporera, frascos de salsas, cebolla y cilantro en charolas de acero. Aprendí a medir la noche por los pasos, patrullas que pasan con el mismo ritmo, motocicletas de app, ambulancias lejanas, la última ruta del camión. Cerraba a las 2:30. Ni un minuto más. Esa disciplina me mantuvo vivo en una ciudad donde, después de cierta hora, todo lo que queda en la calle es el miedo.
La temporada fuerte siempre era fin de mes. Oficinistas con hambre atrasada, paramédicos de guardia, taxistas con historias que no pedí. Yo cocinaba sin levantar la vista. A esa hora lo importante es no mirar demasiado, no memorizar caras, no escuchar más de lo necesario. Atiende, cobra, limpia. Repite. En mayo de 2021 empecé a notar algo raro. Una fila breve a las 2:10. 3 clientes que no hablaban entre ellos y pedían lo mismo, lonche de pierna, uno de lomo, uno de panela. Siempre en ese orden. Pagaban exacto, dejaban la servilleta dentro del plato, se apartaban a comer en la esquina de la papelería. Nada extraordinario si no fuera porque cada noche se colocaban en los mismos lugares, con la misma postura, como si siguieran marcas invisibles en el piso. El primero llevaba chamarra deportiva aunque hiciera calor. El segundo tenía las manos cubiertas de pequeños cortes, como de vidrio. La tercera, una mujer que jamás probaba la salsa, solo acercaba el pan a la cara, respiraba y comía despacio, mirando hacia el puente peatonal. Pensé que eran trabajadores de un mismo turno. Me lo repetí hasta creerlo. Una madrugada, al levantar las charolas, encontré una ficha de parquímetro pegada bajo el frasco de la salsa verde. Limpia. Brillaba como recién salida de la bolsa. No cobro con fichas, jamás las uso. La guardé en la gaveta con los encendedores y lo olvidé. Días después, al vaciar la vaporera, apareció otra. Y luego otra, siempre con el mismo año impreso, 2018, como si alguien las colocara con intención. Le conté a mi primo, el que me ayuda a veces con la plancha. Me dijo que tirara todo, que no me metiera en rollos. No lo hice. Lavé más fuerte, cambié los frascos, revisé que nadie se acercara de más. Aún así, las fichas seguían apareciendo. El 12 de junio, a las 2:07, los 3 clientes llegaron otra vez. Yo ya esperaba el pedido en mi cabeza antes de que hablaran. Se formaron. El de la chamarra señaló la plancha. Entendí. Preparé los lonches. Al pasar el de lomo, el de los cortes dejó sobre la barra algo que pensé que era una moneda. No lo era. Era un botón metálico, opaco por un lado, con un relieve en el otro. Un número, 213. Quise devolverlo. El hombre ya no estaba allí. Me di cuenta de que no había escuchado sus pasos salirse. Esa noche cerré rápido. Aseguré candado, apagué tanque, subí la plancha a la camioneta. En el retrovisor vi la esquina de la papelería. Los 3 lugares estaban vacíos, pero había restos de pan en el mismo punto donde cada uno se paraba. Me temblaron las manos. El botón quemaba el bolsillo de mi pantalón. No sé por qué me lo llevé. Dormí poco. Soñé con líneas de personas paradas detrás de mí mientras cocinaba, respirando a la misma distancia, como si alguien las hubiera medido. Desperté con el gusto de la cebolla cruda en la boca, aunque no había comido nada. Volví al día siguiente. Pasaron las horas como siempre. A la 1:58, la calle enfrente se quedó sin autos. Silencio extraño para una avenida así. A la 2:10, la fila. Los mismos. Esta vez, el de la chamarra se acercó más de lo que me gusta. No dijo nada. Señaló el riel de la plancha, ese borde que uso para escurrir la grasa. Con el dedo, dibujó una línea corta y la detuvo. Exactamente donde suele apoyarse el pan cuando queda a medio dorar. Al retirar la mano, vi la marca húmeda. Era agua. No sudor. Agua fría. No debería haber agua en mis cosas a esa hora. Sentí un vacío en el estómago. Entregué los pedidos, limpié, cobré. La mujer olió el lonche como siempre. No lo mordió. Se quedó quieta, mirando hacia el puente. Cuando me giré para guardar el cuchillo,
escuché cómo los 3 platos se acomodaban al mismo tiempo sobre la barra. Los 3, alineados. Trabajé con la vista fija en la plancha. No quería verlos. Cuando por fin levanté la mirada, no quedaba nadie. Solo los platos, las servilletas dobladas con un cuidado exagerado, como de altar. Esa madrugada, al desarmar, me faltaba un frasco. El de la salsa de aguacate. Lo encontré abajo del carrito, intacto, etiquetado con una fecha que no había escrito yo. 2018, igual que las fichas. Lo tiré al bote de basura. Al caer hizo un sonido seco, como si estuviera lleno de piedras. El corazón me golpeó el cuello. Lo saqué. Abrí. No olía a nada. Dentro, en lugar de salsa, había más fichas y 2 botones con números, 211 y 212. Guardé el carrito y me largué. En casa, quise olvidar. Lavé las manos hasta que la piel ardió. Dejé los botones y la ficha sobre la mesa y me dormí con la tele prendida, como cuando era niño y me daba miedo el pasillo. Desperté a las 5:40 con el sonido del celular. Mensaje de un número desconocido, hoy, 2:13. Nada más. Llegué al puesto con luz de día. Abrí antes de las 5 de la tarde para no pensar en la hora marcada. Atendí a todo el mundo con tal de cansarme, como si el cansancio sirviera de talismán. A la 1:30, ya no quedaba mucha gente en la calle. A la 2:05, el taxista que siempre llega al final canceló su pedido por mensaje. A la 2:10, el primer cliente de la fila apareció sin hacer ruido, como si hubiera salido de un cajón. Al de las manos cortadas se le veía la piel cuarteada, pero no sangraba. La mujer se quedó 1 metro atrás, mirando el puente. Me quedé inmóvil. No quería servir nada. No quería moverme. El de la chamarra acercó los dedos al riel otra vez, como si midiera algo invisible. Saqué el pan, la carne, calenté. Me obligué a respirar. Al poner el lonche de pierna en el plato, el reloj del celular marcó 2:13. La luz del poste titiló y dejó una estela verdosa sobre la lámina del carrito. No fue un apagón. Fue como si la calle se doblara alrededor del puesto. El aire dejó de correr. Oí, muy cerca, un ruido de llantas pasando sobre grava, aunque enfrente solo había asfalto. Sentí humedad en los tobillos, como cuando sube agua por las coladeras. Miré hacia abajo. El piso estaba seco. La mujer alzó la cara. No miró hacia mí. Miró detrás del puente peatonal, donde hay un acceso clausurado desde hace años. En 2018 un camión perdió el control en esa esquina y se llevó un puesto de mariscos. Murieron 3, el dueño, su ayudante y una clienta. Yo no estuve, pero todo el barrio lo recuerda por cómo tardaron en levantar las cosas. Esa fecha me cruzó la mente como un relámpago que nadie ve. El de la chamarra puso sobre la barra un papel doblado. Era una minuta de inspección municipal, vieja, con sellos corridos. Arriba, anotado con tinta deslavada, carrito 213. No soy el 213. Mi permiso dice 47. Quise decirlo, pero la lengua no me obedeció. El de las manos cortadas acercó los dedos al papel, lo empujó hacia mí. En su muñeca había una pulsera de plástico como las del hospital, con un nombre que la grasa no dejaba leer. En el borde, un año, 2018. Apreté el cuchillo con la mano derecha. No para usarlo. Para no temblar. Los 3 platos estaban esperando. Serví en automático. Pan, carne, cebolla, cilantro. La mujer tomó el suyo por fin. No comió. Lo sostuvo con las 2 manos, como si fuera lo último cálido del mundo. El ruido de grava volvió a oírse, más cerca. La luz del poste parpadeó y,
Por un segundo, vi a otras personas detrás de ellos, una fila larga que se perdía rumbo al puente, sin sonido de pasos, sin olor a nada. La plancha se enfrió como si alguien hubiera abierto una puerta gigante. El celular vibró. 2:14, la calle regresó. Las motos pasaron como si nada. Un camión se llevó un tope y golpeó el chasis. La realidad volvió con su ruido de siempre. Yo seguía ahí, con los 3 platos vacíos frente a mí y el papel de inspección clavado bajo el frasco de salsa, atravesado por la humedad. Los clientes ya no estaban. No vi hacia dónde se fueron. No escuché. Solo quedé yo, el humo tenue y una fatiga que no era mía. Guardé el carrito sin mirar la esquina de la papelería. En la camioneta, al tomar el llavero, sentí algo frío en la palma. 3 fichas de parquímetro y un botón. El botón no tenía número. Tenía mi nombre, mal escrito, como lo escriben en los recibos cuando se equivocan. Lo aventé al asiento, arranqué, manejé sin música. En el retrovisor, el puente parecía más alto, como si lo hubieran levantado en la noche. No abrí al día siguiente, ni el que siguió. Vendí el carrito a buen precio. Cambié de colonia y me puse a repartir garrafones. No cocino de noche desde entonces. Suena exagerado, lo sé. Pero cada vez que cruzo por una avenida amplia y veo un puesto iluminado con sus frascos perfectos, espero reconocer, sin querer, a la mujer respirando el pan, al de la chamarra midiendo el riel, al de las manos cortadas colocando un papel sobre la barra. Y cuando el reloj del tablero marca 2:13, bajo la vista. En un cajón de mi casa guardo las fichas y el papel de inspección. A veces creo que todo fue cansancio, que mi mente me jugó en contra después de tantos años de grasa y desvelo. Otras veces, al tocar el metal frío, vuelvo a oír ese rodar de llantas sobre grava donde no había piedras, y me pregunto si no fui yo quien ocupó un lugar que no me correspondía, un lugar marcado con un número que no era el mío, a la hora que no debía. No he vuelto a la esquina. Ni a vender, ni a comer. Hay noches en que despierto con el paladar amargo, como si hubiera respirado demasiado tiempo junto a una plancha apagada. Me levanto, voy al fregadero y abro la llave. Dejo correr el agua hasta que el estómago deja de apretarse. Después cierro, miro el reloj y espero a que pasen las 2:13. Ese minuto, les juro, dura más que el resto del día. Y aunque nadie me crea, sé que en alguna esquina de la ciudad, 3 platos se alinean solo sobre una barra de acero y un papel viejo vuelve a humedecerse con un sello que ya no existe. Por eso no vuelvo. Porque no tengo cómo explicar por qué las cosas siguen pidiendo su turno, incluso cuando ya no hay quien las sirva. Los que ocupan los puestos. Me llamo Lucía, tengo 42 años y desde 2019 vendo aguas frescas y vasos de fruta en un corredor a 2 calles del Mercado San Juan de Dios, en Guadalajara. Mi mesa plegable es vieja pero aguanta, el toldo azul lo amarro con cuerdas a un poste y al barandal de una tienda cerrada. Cada tarde preparo melón, piña, pepino con limón y una jarra de Jamaica que hiervo con canela en la mañana. A mí me alcanza con poco, la renta de un cuarto, la escuela de mi hijo y las cuentas de mi madre. La gente del rumbo me ubica. Algunos me traen envases propios para no pagar el vaso. Me acostumbré a reconocer el paso de los clientes por el sonido de su pisada sobre las placas flojas de la banqueta. Lo que voy a contar empezó con algo que casi no se percibe. Faltas chiquitas. El puesto de birria que se ponía frente a mi esquina dejó de abrir un lunes cualquiera. Pensé que se habían enfermado. A la semana siguiente, el carrito de Don Ángel, que vendía elotes desde antes de que yo llegara, se quedó vacío, con la sombrilla amarrada como una flor cerrada. Un día vi a su nieta recoger la olla y un bloque de hielo derretido a medias. No lo volví a ver.
Después dejaron de aparecer la señora que asaba plátanos, el muchacho de las nieves y la pareja que traía quesadillas en comal nuevo. Los huecos los ocuparon otros. Jóvenes secos de mirada esquiva, con mochilas negras y tenis limpios, se acomodaron como si hubieran ensayado la distancia entre un puesto y el siguiente. Vendían lo mismo, en los mismos puntos, con la misma mesa plegable, pero no se mezclaban con nadie. A mí me inquietan los cambios que no hacen ruido. No soy de preguntar, pero no puedo trabajar sin mirar alrededor. Seguí cortando sandía en cubos mientras contaba ausencias. Empecé a notar la presencia de motos estacionadas a media cuadra, siempre diferentes, siempre con alguien apoyado en el manubrio haciendo como que veía el celular. Me acostumbré a ver un coche gris con vidrios muy oscuros que daba la vuelta exacta cuando yo empezaba a recoger. Jamás compraron nada. Tampoco me hablaron. Al principio pensé que exageraba. Una se hace ideas cuando carga mucho sueño y el cuerpo duele por estar de pie. Pero cada noche algo pesaba más en el aire, como si nos hubieran puesto una tapa invisible. Un martes, al limpiar la vitrina, encontré un papel doblado debajo del garrafón de pepino. Era un recado con letras torpes. Decía que pasaría alguien a revisar y que era para la seguridad del corredor. No decía cuándo ni quién. Lo dejé dentro de la caja de plástico junto con los palillos y las servilletas. Temblé de coraje. Creí que si ignoraba esa nota quizá no pasaría nada. Seguí vendiendo como siempre. Esa tarde, una patrulla se estacionó al final de la cuadra. 2 policías se quedaron dentro tomando café. Se fueron cuando cayó la noche sin bajar las ventanillas. 2 días después llegó un hombre con camisa blanca, planchada y reloj brillante. No pidió bebida. Me dijo que lo mejor para todos era que yo cooperara con una cuota pequeña, diaria, que así ninguno tendría sustos. Me miró directo. No levantó la voz. Olía a loción fina. Habló como si me ofreciera un seguro, como si me conociera de antes. No podía pagar lo que pidió sin dejar sin cena a los míos. Le dije que no. No se enojó. Sonrió con una paciencia que me heló. Me recordó que el corredor está vivo por favor de ciertas personas. Me dijo que me daría unos días para ajustar cuentas. Se fue sin voltear. Pasé esa noche entera lavando envases como si tallar fuera a borrar el miedo. Mi madre me pidió que cerrara por un tiempo. No quise. El dinero de la semana ya lo debía en frutas. Me convencí de que si trabajaba un poco menos, si me iba antes, tal vez me dejarían en paz. Empecé a levantar el puesto antes de que dieran las 10. Cuando el reloj se acercaba a las 9:50 guardaba pinzas y tarros, cubría con plástico las jarras y me metía al metro de la calzada. Tenía la sensación de que me seguían, pero al mirar atrás solo veía a gente con prisa. Al terminar la quincena, el hombre de la camisa blanca no volvió, pero en su lugar aparecieron 3 jóvenes. Uno me sostuvo la mirada 3 segundos. No dijeron nada, apenas apoyaron la mano en mi mesa como si midieran su estabilidad. Uno de ellos dejó un sobre delgado junto al garrafón de Jamaica. Dentro había un papel con números, fechas y uno que escrito en tinta azul. Entendí que las decisiones se tomaban lejos y que aquí solo venían a cumplir. Guardé ese papel y rompí el primero en pedacitos que tiré por el drenaje. Esa noche soñé con la fila de puestos mirándome sin gente, todos cubiertos con lonas, alineados como toldos cerrados en una feria abandonada. Me despertó un martillazo que en realidad era alguien pateando la cortina del local a mis espaldas. Me quedé callada con el corazón retumbando en el cuello. A la mañana siguiente mi mesa amaneció con 2 patas flojas, como si la hubieran forzado. Pude nivelarla con una tapa de frasco, pero ya no confié en ella. No era el dinero lo que me partía, sino la sensación de que habían decidido a qué horas podía estar, con quién hablar y cómo acomodar mi hielo. El domingo siguiente decidí ir a la central de abastos a comprar fruta más barata.
Subí al camión con el primer sol. Al bajar en la nave de los plátanos vi a don Ángel. Iba con gorra y cubrebocas, pero lo reconocí por el lunar en el pómulo. Caminaba con la vista clavada en el suelo, cargando 2 cajas vacías. Le hablé en voz queda. No me miró. Aceleró el paso. Lo seguí entre pasillos hasta que se metió a una bodega. No tenía letrero. Una mujer grande en la puerta me detuvo con el cuerpo. Me sonrió con todas las muelas y me dijo que ahí no vendían al menudeo. Me retiré como si me hubiera equivocado de pasillo. Al doblar la esquina, escuché un golpe seco, como de tablón. No quise averiguar. La tarde que todo se desbordó no hubo aviso, ni motos, ni coche gris. Hubo silencio. A las 8:30, el corredor quedó vacío más pronto de lo normal. Nadie compraba. Los clientes habituales cruzaban la calle para no pasar por nuestras mesas. Algunos alzaban la cara del celular nada más para medir la distancia. Alguien había corrido la voz, pero no conmigo. Cerré antes de tiempo. Alguien me observaba desde la sombra del poste. Lo sentí igual que se siente una corriente fría en la espalda. No era un presentimiento, era algo físico. Guardé todo en la caja, la amarré con una liga, me colgué la bolsa. Di 2 pasos y escuché que arrastraban metal. No era mi mesa. Era otra, a 2 puestos. Al voltear, vi al muchacho nuevo de las nieves. Su mesa estaba de lado, como empujada por un viento que solo lo tocaba a él. Tenía los ojos abiertos de más. No pidió ayuda. No movió los labios. Los otros 2 jóvenes lo miraban con los brazos cruzados, como si supervisaran una maniobra. El hielo cayó al piso y formó un río breve que me detuvo los pies. Nadie dijo palabra. Crucé la calle sin mirar de nuevo. Fui a casa por otra ruta. Subí las escaleras con mi caja como escudo. Conté el dinero y lo guardé en la olla de presión. No encendí luces. En la madrugada, un auto se estacionó frente a mi edificio. Sonó una puerta. Pasos. Una pausa larga. El motor encendió otra vez y se fue. Dormí a ratos con la ropa puesta. A la mañana siguiente me presenté en la Fiscalía Estatal. Expliqué lo que vi sin adornos. Di nombres, lugares, fechas. Me escucharon con cara de trámite. Anotaron. Firmé. Al salir, el sol pegaba en la cara como un faro. Volví al corredor por la tarde. Había 2 patrullas sin torreta. Se estacionaron lejos. Nunca bajaron. Yo puse mi mesa y abrí la jarra de pepino. Me temblaba la mano para servir. Pasó 1 hora sin clientes. Llegó una señora y me compró un vaso pequeño. Me dijo que no iba a dejar de venir, que a su marido le cae bien mi melón. Me sentí menos sola por un minuto. Luego una sombra se proyectó sobre mi mesa. Era el de la camisa blanca. Me dijo que agradecían mi valentía, que así era más sencillo entendernos. Volvió a sonreír. Me indicó con un gesto mínimo que siguiera con lo mío. Se fue caminando hacia el coche gris que ya estaba ahí, esperando. Lo vi alejarse con una calma que me revolvió el estómago. Comprendí que había movido una piedra, pero la pared seguía en pie. Han pasado meses. A veces las motos no aparecen, a veces sí. A veces los jóvenes que tomaron los puestos traen audífonos y se quedan parados como estatuas bajo el sol. No se mezclan con el resto. No compiten por clientes. Venden lo justo para cubrir presencia. A veces falta alguno y vuelve otro con la misma mochila. A veces me da por pensar que no son reemplazos, sino la misma cara repetida con diferente gorra, como si quisieran que uno deje de distinguir. Sigo en mi esquina. No me creo valiente. Estoy aquí porque no tengo a dónde más ir y porque no quiero que decidan por mí cuándo terminar.
Cuando un vendedor nuevo aparece con mesa plegable y manos nerviosas, le deseo silencio en el corazón para que no tiemble mientras cobra. También le deseo que nunca tenga que aprender lo que aprendimos, que en estos corredores la verdadera noche no llega cuando se apaga el sol, sino cuando miras alrededor y entiendes que ya no decides ni dónde pones tu sombra. Entonces sabes que estás en la lista, incluso si todavía vendes, incluso si sonríes. Y nada enfría la garganta como ese trago. Bajo la lona. Me llamo Mauro, tengo 41 años y desde hace una década cargo y descargo mi puesto de tacos de suadero y longaniza en Calzada Vallejo, a 3 cuadras de la estación Montevideo. No nací taquero, fui ayudante de albañil, repartidor, lo que saliera. Terminé donde muchos terminan, frente a una plancha caliente, el tanque de gas con pintura despintada, la cubeta de agua con limón para la cebolla, el cajón de madera con tortillas envueltas en trapos que ya no blanquean. Atiendo de 6 de la tarde a 2:30. A esa hora la calle se vacía y el viento empuja periódicos viejos como si buscaran dueño. Mi plancha no siempre fue mía. La compré de segunda en un corralón de la alcaldía, hierro grueso, bien curado, caída al centro para que la grasa se junte sin bañarlo todo. El dueño me juró que aguantaba la guerra. Tenía marcas de fuego en la orilla y tornillos distintos, como si alguien la hubiera armado con prisa. Me la llevé sin preguntar. El primer día que la encendí, el suadero cantó parejo y la longaniza soltó un perfume que se pegó a la lona y a mi ropa. Vendí todo. Esa noche dormí con el olor en la nariz y el zumbido de la plancha todavía retumbando. Los que viven de noche se reconocen sin hablar. Taxistas que detienen la unidad con intermitentes prendidas, enfermeras con la mochila al frente, guardias que no se quitan el chaleco por nada. Ellos son mi clientela. Tienen hambre, prisa y su propia forma de medir el tiempo. Regresan si no los engañas. Regresan aunque suba el kilo. Regresan si la mano es firme y no tiemblas al picar. Yo regreso porque no sé hacer otra cosa. Las cosas raras empezaron un jueves. Llovizna finita. Tenía la lona sujeta con cuerdas, el piso mojado, la grasa reservada en el perol chico para la última vuelta. En eso llegaron 3 que nunca había visto, ropa de trabajo, botas, manos negras por la tierra o el carbón. Uno de ellos se acercó, me soltó 2 billetes doblados y dijo que era para la noche siguiente, que a las 2:05 debía tener listos 15 de suadero y 10 de longaniza, sin cilantro, solo cebolla y salsa de chile de árbol. No miró los precios. No pidió cambio. Me quedé con el encargo atravesado en la garganta. Volvieron exactos. A las 2:05 se plantaron frente a la barra, nadie más en la calle. Hice los tacos en silencio. No comieron ahí. Tomaron las bolsas, se fueron hacia el norte, por la sombra de las bodegas. Cuando terminé de limpiar, noté que me faltaba media reja de refrescos y el bote grande de salsas estaba menos lleno. Pensé que me había distraído. No quise buscar explicaciones. La semana siguiente llegaron otros. Mismo encargo, misma hora. La tercera semana fue una mujer con chamarra de mezclilla y las manos envueltas en vendas. Me pidió lengua. No vendo lengua. Me miró fijamente, como si yo sí la vendiera, como si lo supiera. Dijo que la haría sin grasa. No respondí. Pidió suadero, pagó más de la cuenta y se fue con paso corto, calculado. Se me quedó la sensación de que el piso bajaba un poco donde ella había estado. Me dije que era la fatiga. Que uno ve señales donde solo hay cansancio. Pero el martes que siguió, mientras barría, descubrí que en la orilla de la plancha, debajo de la capa de aceite asentado, había letras apenas visibles, marcas hechas con algo filoso, San Cosme, 2016. Recordé la noticia, el incendio del mercado, locales calcinados, puestos de comida que nunca volvieron a abrir.
La plancha venía de ahí. No me gustó pensarlo. Encendí el quemador para borrar la idea con ruido. Esa madrugada fue la primera vez que escuché el golpecito. Un toque leve en el borde de la plancha, como cuando la espátula encuentra un clavo. Apagué el radio. El golpecito siguió, rítmico, corto, sin intención de asustar, solo de hacerse notar. Saqué todo, pasé la fibra, revisé tornillos. Nada. El golpecito desapareció. Cuando guardé el equipo y me preparé para bajar la lona, volvió, ahora como si viniera desde la cubeta del agua con limón. Metí la mano. Solo agua turbia y semillas. A la semana siguiente, un señor mayor se arrimó al borde de la barra. Tenía manos muy limpias, uñas redondeadas como de pianista, camisa sin arrugas a pesar de la humedad. No pidió nada. Se quedó mirando cómo volteaba la carne. Le dije que ya casi terminaba. Me dijo gracias sin mover los labios. Apenas se fue, la plancha soltó un vapor que no correspondía con la intensidad del fuego. Salí a mirar el tanque, revisé la llave, toqué los tornillos. Todo en orden. Ese día me llevé la plancha a casa sin apagarla del todo. Quise romper la rutina. No sirvió. Mi costo de insumos empezó a moverse raro. Compraba lo mismo de siempre, vendía menos, y aún así mi perol terminaba más vacío. Decidí poner una cámara sencilla colgada de la lona, apuntando a la plancha y a la barra. Me sentí ridículo. ¿Grabar carne que chisporrotea? Aún así, la dejé toda la noche. Cuando revisé el video, no vi lo que esperaba. No había ratas, no había manos intrusas, no había quien metiera un vaso para robar salsas. Lo que había eran espacios ocupados por nadie. En una secuencia se marcaban depresiones en la grasa como si algo se apoyara ahí. La espátula se movía ligera con mis manos y, de pronto, hacía resistencia donde no había nada. La sombra de la lona, por momentos, tomaba forma de fila. Desde la calle, 2 taxis con intermitentes encendidos parecían esperar. No recuerdo haberlos visto. Esa noche hice lo que cualquiera, busqué ayuda de alguien que me cree sin burlarse. El recomendado fue un señor que arregla aparatos y que a veces siente cosas. Le mostré el video, la plancha, las marcas de San Cosme. No me cobró. Dijo que no tocara más esa plancha después de las 2. Que apagara a la 1:30, que le tirara sal gruesa a la grasa antes de cerrar, que no me quedara a escuchar. Reí por dentro. A la noche siguiente obedecí a medias. Apagué a la 1:40. Tiré sal. Empecé a bajar la lona. El golpecito volvió, esta vez no en un punto, sino en varios, como si tocaran desde abajo el hierro. Sentí la vibración en los dedos. La llave del gas, cerrada. El aire quieto, sin tránsito. Me quedé inmóvil con la lona a medio caer. Quise fingir que era el metal enfriándose, pero el ritmo no era de enfriamiento. Era de llamada. Subí la lona otra vez. Volví a encender. No tenía sentido, y sin embargo lo hice. La grasa respondió en segundos, como si hubiera esperado. Entonces los vi sin verlos, el lugar que ocupaban, el espacio, la presencia del peso en la barra, el sonido del papel encerado plegándose sin manos. Preparé 5 tacos sin mirar a nadie. Dejé la bandeja a la orilla. La salsa, cebolla, limón. Le hablé al aire con voz que me salió firme por puro instinto, ahí está. No hubo palabra de vuelta. Hubo un olor súbito a humo viejo, a madera que ya ardió hace años. La grasa, por unos segundos, tuvo un tono opaco que no le conozco a mi cocina. Me quedó claro algo que no habría aceptado en otro momento, mi plancha convocaba un turno que ya no existe. Gente que se quedó con hambre en otra noche, en otra lona, en otro mercado que se fue en minutos. Y ahora venían,
puntuales, a comer lo que no alcanzaron. No pedían rebaja. No dejaban basura. Pagaban con billetes húmedos que, al amanecer, lucían resecos como si hubieran dormido al sol. Guardé varios por miedo, luego los deposité. Ningún cajero los rechazó. No quería esa clientela. Cansan más que los vivos. Traen frío en los codos, hacen silencio que pesa, roban tiempo del sueño. Pero si los negaba, el golpecito se multiplicaba y mi tanque amanecía libre aunque yo jurara haber cerrado bien. Decidí poner reglas, abrir más temprano, cerrar a la 1 sin falta, no aceptar pedidos a las 2:05. No funcionó. Una madrugada, el señor de manos limpias volvió. No habló. Dejó una fotografía doblada sobre la barra. Era un puesto en San Cosme, lona verde, trompo al fondo, un letrero escrito con plumón, Suadero 15. En la esquina inferior se veía la misma plancha que yo usaba, con las mismas marcas en la orilla. Detrás del puesto, un muro con anuncios, uno de ellos con fecha. 2 días antes del incendio. Guardé la foto en el cajón del gas. Seguí trabajando con los dedos helados en pleno agosto. No me fui. No podía. No por valentía, sino porque en esta ciudad se sobrevive así, atornillando el puesto al piso con cadenas, fiando un taco a quien no trae para 2, recogiendo el aceite usado con cuidado para que no tape la coladera. Y prendiendo la plancha aunque el pasado se siente al borde. Hoy es sábado. Ya corté cebolla, ya piqué cilantro, ya dejé listas las tinas. A las 2:05 voy a estar limpiando, no atendiendo. Eso digo. Pero si escucho el golpecito, si la grasa tiembla apenas, si la sombra de la lona se acomoda como fila, volveré a encender. Haré suadero y longaniza con la misma mano, pondré la salsa sin mirar, dejaré la bandeja al borde. No les debo nada y a la vez les debo todo. Al final recojo los billetes con la pinza, cierro la llave, tiro sal gruesa y me voy sin voltear, como me aconsejaron. Porque en esta esquina la vida sigue con sus reglas chuecas. Y a veces, cuando empujo el carrito de regreso a la casa, siento a medio paso que alguien camina a mi lado, ligero, con prisa de madrugada. Nunca le pido la hora. Nunca lo invito a quedarse. Mañana, con el primer golpe de metal, sabré que ya llegó su turno. Y yo, que necesito vender para vivir, haré lo que hago, subir la llama, abrir la tortilla y servir. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, 1000 gracias y nos vemos en el próximo relato.